Últimamente hice un video sobre los narcisistas abiertos y encubiertos y he mencionado un tipo de narcisista encubierto que es súper peligroso, lo cual es el narcisista o la narcisista espiritual. En este video quiero hablar sobre el tipo espiritual, que es súper peligroso porque van a depredar sobre la vulnerabilidad y la soledad de las personas que están en búsqueda de algo más allá. Entonces, si tú te identificas como una persona espiritual o religiosa, tienes que entender que estás en un alto riesgo de conocer un tipo de narcisista espiritual. En este video voy a hablar sobre qué es un narcisista espiritual, cuáles son las herramientas que usan, qué son algunas cosas que dirán y al final te voy a dar 8 tips para desarrollar una inmunidad a los narcisistas espirituales. Un narcisista espiritual es un manipulador autoabsorbido quien utiliza el dogma o las creencias espirituales o religiosas en tu contra, o sea, para abusarte. Lo que hacen es una perversión a un dogma o una creencia espiritual o religiosa. O sea, siempre hay una verdad en lo que dicen, pero lo van a disfrazar de una manera para poder abusarte. Estas personas podrían ser los líderes, los gurús, pero también podrían ser otras personas, otros seguidores, otras personas del grupo que están ahí para aprender. Entonces muchas veces se habla del tipo narcisista espiritual que es el líder, que es el gurú, pero mucho cuidado que también están escondidos entre la muchedumbre. Su forma de bombardeo de amor siempre va a tener el tinte de espiritualidad o religión. O sea, van a utilizar todas las palabras correctas que tú conoces, que van a resonar contigo. Van a, por ejemplo, decirte que eres su alma gemela o que Dios quería que estuvieran juntos ustedes. O lo que van a hacer también es mostrar su altruismo, ¿no? O sea, toda la bondad que tienen, todo lo que hacen para los demás, para crear una imagen de perfección, de persona muy espiritual o religiosa. Y mucho cuidado que si tu religión tiene una forma de superioridad espiritual o religiosa, esa lo van a utilizar en tu contra. Por ejemplo, si tú crees que tú eres una persona escogida o que tu religión es especial o que tu religión es mejor que las demás o esta forma de espiritualidad es más pura que los demás. Si tú tienes estas semillas de narcisismo adentro, lo van a utilizar en tu contra porque van a decir las cosas que aumenten esa semilla o pulga narcisista que tienes. Y ojo, porque muchas veces este tipo de persona tiene dones, talentos, cosas especiales, espirituales, religiosos o mucho conocimiento, algo así, que va a crear la pinta de que esa persona sea muy cercana a Dios o muy pura o muy espiritual. Los narcisistas espirituales van a utilizar la triangulación para detonar el caos y la competencia entre la gente ahí. Ahora, las cosas que dirán los narcisistas espirituales te van a decir cosas como: tienes que estar vulnerable para poder sanarte. Claro, esa frase tiene verdad, ¿no? Para sanarte, para conectarte más profundamente con una persona, tienes que poder estar vulnerable, ¿no? Pero ojo, porque el narcisista espiritual va a utilizar esta frase para hacer que tú te abras más allá de que deberías, para que tú te relajes en tus límites personales, para que no pongas esos límites, para que les compartas más y hables más del dolor de tu pasado, y eso lo van a utilizar en tu contra. Te van a decir: tienes que perdonar o no eres una persona espiritual o religiosa. Entonces, claro, tú llegas a esta persona o este grupo hablando del dolor de tu pasado, ¿no? Entonces te van a decir que tienes que perdonar, pero
ninguna persona tiene el derecho de decirte que tú tienes que perdonar ya y a esa persona. Esa es decisión tuya. Que tú decidas perdonar o no perdonar y cuándo perdonar tiene que ver contigo y no con nadie más. Te van a decir, eres agresivo o agresiva cuando pones límites personales o cuando reclamas algún comportamiento inaceptable. Una de sus frases más favoritas es tu ego o tienes mucho ego. Y también eso tiene que ver con que te digan, tienes mucho miedo. Entonces te van a decir que tu miedo es algo sucio, que tu miedo es algo vergonzoso. Cuando realmente sientes miedo de que algo no esté bien ahí, te lo van a decir para descartar tus preocupaciones con lo que está pasando. Te van a decir, eres juicioso. Cuando hablas del abuso, el abusador o la abusadora del pasado, entonces todo esto lo que están haciendo es formándote a que tú ya empieces a ver el pasado igual como quieran que veas el futuro, porque en este momento todavía no te están abusando, están formándote a cambiar tu perspectiva sobre el abuso del pasado, sobre los abusadores del pasado. Cuando empiezan a abusarte a ti en el futuro, ya tienen todo listo para que te lo puedan volcar a ti. Te van a decir, no eres espiritual o no eres religioso si te pintas, si comes carne, no eres vegano, si usas palabras fuertes, si estás enojado. Siempre te van a decir cosas para controlar tu comportamiento. Es una forma del control coercivo. Es muy difícil ver que esta persona está tomando control de tu vida, pero a través de esas creencias de decirte que no eres espiritual o religiosa, al fondo ahí te están diciendo que tienes que hacer esto y no hacer esto para que te reconozcamos como una persona espiritual o religiosa. Te van a decir, no es culpa de nadie o todo es un espejo. Cuando tú llegas a esta comunidad o a esta nueva persona hablando del dolor del pasado, entonces claro te van a decir que no fue culpa de nadie, aunque sí fue culpa del abusador, porque otra vez te están formando a ver la realidad de otra forma. Es una luz de gas, un gaslighting que te están haciendo para que empieces a pensar de que realmente nada en este mundo es culpa de nadie y que realmente todo es un espejo. Así que si tú reconoces a un narcisista, quiere decir que tú también eres narcisista, y eso es una mentira. El espejo, cuando miras en el espejo, parece que es igual, pero si notas bien, la izquierda parece la derecha y la derecha parece la izquierda. O sea, realmente es más como un yin y yang, los complementarios, ¿no? Y cómo esto funciona en la vida real es que si tú no tienes límites personales, vas a conocer a personas que abusan de límites personales. O sea, la lección divina, la oportunidad de aprendizaje divino allí es que tú, a través del espejo de esa persona, tú aprendas a poner límites personales, porque estás frente de una persona que te abusa y abusa tus límites personales. Y al contrario, la otra persona tiene la oportunidad, aunque muy raramente va a aceptar esa oportunidad y cambiarse, pero tiene la oportunidad de reconocer que sus acciones están lastimando a la otra persona al abusar de sus límites personales. Ese es el espejo. Mucho cuidado cuando escuchas cosas como no fue culpa de nadie y todo es un espejo, porque esa es una manera de disfrazar una falta de autorresponsabilidad. Y en el futuro, cuando empiezan a abusar de ti, te van a decir que no fue culpa de nadie para evadir la responsabilidad de ellos mismos y para poder cambiar la culpa a ti. Entonces, las herramientas que van a utilizar los narcisistas espirituales son la superioridad, hacerte creer que eres mejor que los demás porque estás vinculado con esta religión o espiritualidad. Te van a avergonzar, te van a echar la culpa, van a hacer la ensalada de palabras, como lo llamamos. Ya sabes, como los psicópatas y narcisistas empiezan a decir cualquier cosa para confundirte, ¿no? Empiezan a hacer las conversaciones circulares y echar muchas palabras para confundirte y para que no puedas pensar muy bien en lo que está pasando. El narcisista espiritual va a ser igual,
pero lo va a hacer con el dogma religioso o las creencias espirituales. Van a estar echando todo esto y te vas a confundir pensando en que realmente no tienes razón y que esa persona sí tiene razón. Claro, van a usar mucha triangulación entre los demás del grupo o con otras personas que dicen que no son religiosas o no son espirituales. Su herramienta preferida es lo que en inglés llamamos spiritual bypass y en español sería algo como desviar espiritualmente. Quiere decir que van a evitar el problema, o sea, el fondo, el grano del problema, para que no puedas desempacarlo, para que no puedas procesar las emociones y realmente sanarlo. Y van a dar la vuelta por ejemplo, este asunto del perdón, ¿no? Tienes que perdonar antes de realmente enfrentarte con el dolor, con todas las emociones que tienes, con todas las cosas que tienes que repasar para poder procesarlas y soltarlas. Entonces siempre van a hacer eso para justificar sus propios comportamientos y lo que traes del pasado también. Vas a notar que utilizan el logro espiritual como el poder, o sea, en vez de enfocarse en la conexión espiritual y religiosa con su poder más alta, que sea Dios, el universo, el espíritu, como quiera que lo quieras llamar, siempre se van a enfocar en el poder que tienen a través de los logros o los dones espirituales que cultivan. Vas a notar también un ambiente con muchísimas reglas, lo que llamamos en inglés demasiado PC. PC es correcto políticamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no puedes ofender a nadie y que tienes que cuidar mucho lo que dices, cómo te vistes. Tal vez te vistes con una camisa un poco baja y ofendes a la señora que no quiere ver tu carne así, se ofenda muy fácilmente. Entonces tú tienes que cambiar tu comportamiento para que esta persona no esté incómoda, ¿no? Entonces vas a notar que estás caminando encima de las cáscaras de huevo en ese ambiente por tantas reglas y tanto miedo de ofender a otra persona con lo que digas o lo que haces. Vas a notar lenguaje que se utiliza como herramienta como el amor y la luz o solo vibras positivas aquí. Todo está bien con esas frases, pero lo van a pervertir. Entonces, cuando tú quieres hablar de algo negativo, algo real que está pasando, no te van a escuchar porque te van a decir, aquí solamente tenemos vibras positivas. O tú estás enojado con otra persona que te hizo mal. Entonces te van a decir, no, aquí solo es amor y luz. Entonces, otra vez es la desviación espiritual. Claro, te van a lavar el cerebro con las creencias, con el control sobre tu comportamiento, te van a hacer mucho luz de gas. Y otra herramienta que utilizan es la poliamoría. Esto lo voy a hablar en el siguiente video porque es todo un tema en sí. Realmente no hay nada malo en la poliamoría, pero lo van a utilizar como una herramienta para abusarte. Ahora te voy a dar 8 tips para desarrollar una inmunidad en contra de los narcisistas espirituales. Número 1. Deja de mirar afuera de ti para la aprobación de otras personas o para que los demás te reconozcan. Eso tiene que venir dentro de ti. Número 2. La espiritualidad tiene que ver con tu conexión directa con Dios, el universo, el espíritu. No tiene que ver con los logros espirituales, ni tampoco con la superioridad espiritual de que yo soy más santa que tú. 3. Límites personales. Muy importante que pongas límites personales, mentales, emocionales y energéticas también, porque estos límites te protegen a que no vayas a compartir demasiado con esa persona, porque los narcisistas espirituales lo que hacen es que crean como una vibra de que cuando los ves quieres contarle toda tu vida, hablar sobre todo tu dolor y todo eso. Entonces lo que quieren hacer es sacar toda esa información para poder abusarte, para poder usarla en tu contra. Entonces hay que poner límites para proteger tu corazón y tu mente también. 4. No te entretejes demasiado en la cultura. O sea, cuando entras en una cultura espiritual o religiosa, mucho cuidado de que no
te aísles, de que no dependas demasiado de esas personas y ese grupo, porque así fácilmente te van formando, te van lavando el cerebro para aceptar el abuso. Siempre es mejor llevar a un amigo o una amiga contigo si vas a ir a un retiro, a un evento espiritual o si te quieres juntar con una nueva organización espiritual o religiosa, porque con otra persona siempre vas a tener un testigo, otra persona que te va a ayudar a que no estés aislado en tu perspectiva de la realidad y además no vas a parecer como la gacela sola que muy fácilmente se convierte en una presa. 5. Cuando todo es confidencial o secreto, muy probablemente es algo tramposo, es algo abusivo que está pasando ahí dentro. Si no puedes hablar con otras personas que no estén en ese grupo o que no hayan compartido una experiencia juntas sobre las prácticas, lo que hicieron, las reuniones que tuvieron, lo que dijeron las otras personas, algo está mal, porque lo que están haciendo es que están aislándote de las perspectivas de los demás. Y claro, sabemos que una parte del síndrome de Estocolmo o el vínculo traumático es que el abusador siempre tiene que aislar de las perspectivas ajenas. 5. Si algo no se siente bien, vete ya, lo más pronto posible. 7. Sé tu propia conexión con Dios, con el universo, con el gran espíritu, como quiera que lo quieras llamar. Porque un abusador espiritual siempre se va a posicionar entre tú y el espíritu, entre tú y el poder más alto, para que tú siempre tengas que depender de esa persona para llegar a tu espiritualidad. Y 8, corta los filamentos energéticos, porque las personas espirituales y religiosas muchas veces tienen muchos dones psíquicos, tienen la habilidad de transmitir energía contigo cuando estés lejísimo de ahí. De hecho, es la forma más común de su hovering, después de que les cortes, de mandarte mensajes energéticos. Si tú no cortas los filamentos energéticos, vas a seguir transmitiendo energía entre el uno y el otro. Y eso no te conviene porque te va a llegar cosas de esa persona y tus cosas van a llegar a esa persona. Entonces van a saber cosas de ti que no deberían de saber. Es muy importante cortar esos vínculos energéticos. Ojalá que este video te haya servido. Si es que sí, dale un like, déjame un comentario para saber. Si quieres compartir un comentario con otras personas sobre tus experiencias con un narcisista o una narcisista espiritual, cosas que yo mencioné en este video, tal vez cosas que no mencioné en este video, puedes dejarlo abajo para ayudar a otras personas también. Yo te envío un abrazote.